Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar escudriñando cómo es que Dios hizo al hombre. Es importante poner atención porque entre mejor conozcamos los detalles que Dios nos da, vamos a poder entender lo que somos. ¿Por qué tenemos el carácter que tenemos? O sea, hay una razón, todo tiene una razón. Entonces el hecho de que seamos como somos tiene una explicación especialmente de carácter espiritual. Y en la medida que entendamos cómo hemos llegado a ser lo que somos, vamos a poder entender qué es lo que Dios quiere hacer para que regresemos por lo menos a donde estaba Adán. Hemos estado viendo que el propósito de Dios es crear a un hombre a su imagen y semejanza. ¿Por qué quería hacer eso? Vamos a Malaquías 2:15. Ya hemos revisado esto. 2:15, Malaquías 2:15. Dice: ¿no hizo él uno, un hombre, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Entonces ahí lo dice claramente. Porque buscaba una descendencia para Dios. O sea, si ese uno era a su imagen y semejanza, la descendencia que vendría a partir de ese uno iba a ser una descendencia a la imagen y semejanza de Dios. Algo que no hemos mencionado antes es que, por lo menos para mí es claro, esa reproducción no iba a suceder por medio de relaciones sexuales. Era una reproducción a la manera de Dios, una reproducción espiritual. O sea, Eva, que fue hecha a la imagen y semejanza de Adán, no nació por una relación sexual. El concepto humano que se acerca a eso sí lo hemos mencionado, es una clonación. Alguien, o sea, que se repite, que es prácticamente idéntico al que lo da origen. Hay un versículo ahí que dice que Eva es la madre de todos los seres vivientes. Solo que hay que poner atención que ese versículo es después de la caída. Pero ya en la mente de Dios estaba ese pensamiento que de la mujer iba a nacer una descendencia. El caso del nacimiento de Jesús, para que Jesús naciera, Dios no necesitó que hubieran relaciones sexuales. Fue una inseminación
en María de manera sobrenatural, una inseminación espiritual. Para reproducir la vida de Cristo, o por lo menos la simiente de Cristo en otra persona, no hay necesidad de tener una relación sexual, sino que cada uno de nosotros, si gana una persona para Cristo, es porque ha sembrado la simiente de Él en el corazón de esa persona de manera espiritual. Otra cita que ayuda a entender esto es cuando le preguntan al Señor de aquella mujer que tuvo a los 7 hermanos, y le dice, ¿de quién va a ser esposa ella cuando todos hayan muerto? Y la respuesta del Señor Jesús fue, ustedes no entienden las Escrituras, no han entendido que cuando aquellos que sean dignos de alcanzar esa vida, el siglo venidero, por la resurrección, esa es una palabra clave, por la resurrección no se casan ni se dan en casamiento porque serán como los ángeles. Los ángeles no tienen relaciones sexuales. Las relaciones sexuales vinieron después de la caída, debido a que Adán fue vestido con un cuerpo como el que tenemos ahorita, ¿no? Pero el punto ahorita es que Dios, la intención de Dios era ser uno. ¿Por qué? Porque de ese uno, y ojo, es un hombre. De ese hombre iban a nacer una descendencia a la imagen y semejanza de Dios. El domingo pasado mencionábamos que Dios no nos revela sus misterios de una sola vez. Ustedes pueden ser testigos de que a veces un mismo tema lo volvemos a compartir, pero cuando lo compartimos agregamos algo nuevo. Es lo nuevo que él va dando. Digamos, yo tengo la experiencia de que vuelvo a estudiar una porción y de repente veo cosas que no había visto antes. Entonces Dios va revelando sus secretos poco a poco, ¿no? Él primero lo que nos da es un panorama general, que es lo que estamos haciendo ahorita, y después nos va revelando todo el proceso. Pero cuando hablamos de proceso, significa que hay diferentes momentos en el desarrollo de lo que alguien quiere hacer. En este caso, Dios quiere hacer un hombre a su imagen y semejanza, pero para eso hay que llenar ciertos pasos. En cada paso hay detalles. Entonces Dios va a ir llenando esos detalles para que nosotros, por medio del Espíritu Santo, que es el que nos enseña las cosas de Dios, nos permita ir formando todo el muñeco, ¿no? ¿Sí? Por decir una palabra, ¿no? Y esos detalles, se los digo por experiencia, no van en orden cronológico. Unas veces Dios revela un detalle aquí, después puede ser otro detalle acá, después otro, y entonces uno tiene que ir armando y poniendo cada cosa en su lugar, dependiendo en qué parte de la obra nos encontremos. Isaías 28, del 10 al 13, ahí el Señor nos explica lo que les estoy diciendo, no me lo estoy inventando.
dice en el 10, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Ve cómo está dando, insistiendo en un pensamiento. Todas esas expresiones están hablando de lo mismo, ¿no? Un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Eso nos falta, hermano. Nos falta que Dios nos quiebre el corazón. Tenemos un corazón muy duro. Y cuando nos demos cuenta de lo que Él quiere hacer, la figura que Él usa es que vamos a caer de espaldas, desmayados, asustados, sorprendidos. En el momento que nos demos cuenta qué es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. En relación a lo que estamos hablando, entonces la Biblia nos dice que Dios lo que hizo, Él hizo primeramente a un hombre, porque de ahí quería sacar una descendencia, pero Él no estaba pensando en una descendencia como lo es el Israel que vive ahora allá en Jerusalén o el territorio de Israel. No estaba pensando en una descendencia como nosotros. Imagine qué esperanza tiene Dios con nosotros o con Israel. Él quería una descendencia, él estaba pensando en una descendencia santa, pura y sin mancha. Fíjense, volvamos a leer Efesios 1, versículos 3, 4, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ahí está incluyendo a toda la humanidad. En esa palabra, cuando dice nos bendijo, está incluyendo a toda la humanidad. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otra escritura dice pura. Efesios 5, 24 y 25. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26 dice, para santificarla, habiéndola purificado. Por eso hablaba de una iglesia santa
una descendencia santa, pura y sin mancha, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, Él esperaba una descendencia así, santa, pura y sin mancha. Por eso es que la intención de Dios era hacer a Adán a su imagen y semejanza. Pero no comenzó haciéndolo así. Ese es el punto que debemos de entender, ¿no? Entonces, como en Adán no lo logró, Él escogió a Abraham, tiempo después escogió a Abraham y depositó en Abraham su simiente. Ese dato es interesante, ¿no? Porque Adán no recibió la simiente de Dios. Cuando Dios sopló en Adán, o en el muñeco de barro, sopló su aliento, no estaba poniendo la simiente de Dios en él. La primera vez que eso ocurre es con Abraham. Él puso en Abraham su simiente. Y a partir de Abraham hay 41 generaciones hasta Jesús, hablando en términos espirituales. O sea, esa obra que Dios quiere hacer, una vez que puso en Abraham su simiente, dice Mateo 1, todo el capítulo 1, que transcurren 41 generaciones hasta Jesús. Y Jesús va a dar a luz la última generación en la cual estamos involucrados nosotros. Jesús llegó a ser ese hijo varón que él quería ser en Adán. Pero como Adán no obedeció las instrucciones de Dios, Dios no pudo realizar en Adán su obra. Pero Jesús cumplió con todo lo que Dios le dijo. Y Jesús llegó a ser Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo, ese uno que Dios quería formar en Adán. Es fácil entender la palabra cuando entendemos el principio. Allá dice que él quería ser solo uno, porque de ese uno iba a sacar una descendencia. Entonces ahora en Jesús, Dios logró hacer lo que él quería, hizo a uno, a Cristo, Jesucristo. Y de ese uno va a salir una descendencia santa, justa y sin mancha. Pero para eso, primero Dios tiene que deshacer todo lo que Satanás hizo con su creación, ¿no? Entonces, Dios nos revela estas cosas, hermano, para que lo busquemos, porque el panorama general es este, ¿no? Él quiere que esta descendencia, que no es la descendencia que él quiere, llegue a ser una descendencia santa, pura y sin mancha. Y para eso nos ha dado un manual. Este manual nos explica cómo es que podemos llegar de ser de lo que somos ahorita, llegar a ser hechos a su imagen y semejanza. Y ahí mismo en Efesios 4, del 11 al 15,
Dios resume lo que les estoy diciendo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Cristo es nuestro patrón. Él debe ser nuestro espejo. En Él debemos de mirarnos para que cada uno de nosotros anhele ser como Él. Porque dice la Escritura que Él es la sustancia misma, es la imagen y la sustancia misma de Dios. Él es la imagen de Dios. Versículo 14. Para que no seamos niños, esa es nuestra condición ahorita. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que somos niños. Y un niño tiene diferentes, puede ser un bebé, puede ser la etapa de bebé, de infante, y la preadolescencia. Todavía a alguien de 11 años todavía le decimos niño, ya de los 12, 13 en adelante ya le vamos cambiando la denominación. O sea, un niño tiene diferentes etapas, pero somos niños, ahí estamos. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Nos está explicando nuestra condición, de dónde venimos, a lo que llegamos, porque Filipenses 3:21 dice que lo que somos nosotros ahorita es que somos seres no humildes, sino que humillados. De esa humillación, somos polvo. Entonces, de esa humillación, Dios quiere llevarnos a la gloria de Él. Pero para ello tenemos que escudriñar la palabra. Eso es lo que estamos haciendo. Pero ojo, aquí dice que le dio a la iglesia, le ha dado pastores, maestros, evangelistas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no solo el hermano Víctor va a estar explicando esto. Quiere levantar entre su pueblo esos ministerios. Pero nadie va a llegar a hacerlo si no está estudiando, para poderlo explicarle a otros la necesidad o explicarle a otros el camino que necesitamos recorrer, ¿no? Lo que estamos haciendo al momento es ver de dónde venimos. Y hasta ahorita lo único que hemos estado platicando es del momento en que Dios hizo el muñeco de barro, ahí estamos. Y luego le sopló el aliento de vida. Si vamos a 1 Corintios 15, entonces lo que estamos haciendo es conociendo el principio, de dónde venimos, para que a partir de ahí podamos emprender el camino que nos va a llevar a ser como Él. 1 Corintios 15,
del 45 al 47. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Fíjese, Adán fue hecho alma viviente, no alguien así como nosotros, no como ninguno de nosotros. Alma viviente es un alma, ¿verdad? Luego dice, el postrer Adán, espíritu vivificante, mas lo espiritual no es primero sino lo animal. Hermano, por favor, quitémonos el concepto que cada uno de nosotros podamos tener de lo que Dios hizo, o cómo Dios me hizo a mí. Creo que hemos formado un concepto y nos cuesta salir de eso. O sea, el domingo pasado me hicieron comentarios de que muestran que hay una lucha en el pensamiento de los hermanos, porque como que no se acepta lo que la palabra de Dios dice. Olvidémonos del concepto que nosotros podamos haber tenido hasta hoy. Aquí dice que lo primero que Dios hizo fue lo animal. Perdón. Entonces, si no lo entendemos, hay que la experiencia personal es volverlo a leer, volverlo a leer, volverlo a leer, y de repente la luz aparece. Entonces ya el Espíritu Santo interviene. Aquí lo que está diciendo, yo solo me estoy limitando a lo que la palabra dice. Lo hizo primero animal y después la idea es que ese ser animal se convierte en un ser espiritual, espíritu vivificante. En el 47 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es al que debemos de llegar a ser, ese es del cielo, es celestial. Entonces tenemos aquí, en esas citas que he mencionado, tenemos tres cosas. Dice que el primer hombre es un alma viviente. Nosotros no somos alma viviente. El alma vive dentro de nosotros. O sea, eso es un concepto diferente. Y lo que está diciendo Dios es que a esa alma Dios le dio una naturaleza animal y terrenal. Entonces la pregunta es, ¿de dónde saca Pablo esa aseveración? O sea, ¿cómo es que Pablo llegó a mencionar eso? Ser viviente, si usted busca esa palabra, ser viviente, dice, la definición es todo ser que vive. O sea, Dios es un ser viviente, el alma era un ser viviente, los que nacieron después, así como nosotros, somos seres vivientes, los animales son seres vivientes, los ángeles son seres vivientes. Entonces, son seres vivientes. Esa es la definición de todo aquello que tiene vida. Creo, hasta donde recuerdo, en lo que he revisado, las plantas no van incluidas ahí, porque es otro tipo de vida. Estoy hablando de animales, Dios, ángeles, los demonios son seres vivientes también. O sea, ese es el concepto de ser viviente. O sea, uno tiene que, en el contexto de lo que esté estudiando, tiene que ver a qué ser viviente se está refiriendo. Porque si no le aplicamos el término, lo podemos aplicar de manera equivocada. Ahí es donde ya viene aquello de diligentemente escudriñar la palabra para que entendamos eso, ¿no? Entonces, cuando vemos el alma es un ser viviente, no es vivificante. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta. El ser viviente es alguien que solo vive, pero el espíritu
espíritu vivificante es aquel que además de que vive, puede implantar la vida, la misma vida de él, en otro ser. Aquí es donde viene lo que comenzamos a estudiar el domingo pasado. La Biblia dice que una vez que Dios formó el muñeco de barro, le sopló aliento de vida. Entonces fíjense, algo de Dios salió. O sea, ese soplo es un soplo divino, salió de Dios, salió de la boca de Dios. Sopló el barro y el barro cobró vida. Y eso que resultó es a lo que Dios le llama el alma viviente, un ser inmortal, pero tiene cuerpo. O sea, el barro se convirtió en un cuerpo vivo, un soplo. O sea, aliento de vida, en español, la palabra aliento en hebreo es neshama. Y esa palabra neshama tiene todos esos significados. Uno de ellos es evidente, es el soplo. Yo les decía, si es un soplo, es viento. Eso está al principio. Después de resoplido dice viento. Y si es viento, se puede traducir también como espíritu. Allá abajo del soplo, ahí está espíritu. O sea, solo es cuestión de que veamos qué es lo que Dios le sopló. Le sopló espíritu y luego dice allá arribita dice aliento, más abajito, aliento animal. Y cuando buscamos en la Escritura, nos damos cuenta de que ese aliento animal es el mismo que tienen los animales. Por eso los animales tienen vida. Entonces lo que salió de Dios y que sopló en ese muñeco fue eso. Entonces yo no tengo autoridad para pensar en otra cosa. Y ese aliento animal es una especie de naturaleza. O sea, ¿de dónde sacó Pablo que es terrenal? Terrenal porque fue hecho de la tierra. Y luego dice aliento animal. Por ahí había otro término. Al final aparece también alma. Alma. Y luego la otra palabra clave ahí es inspiración. Dios sopló y una vez que el muñeco tuvo vida, recibió, metió eso a su interior. Eso quiere decir inspiración, introducir el viento de Dios, el aire. Y ojo, ahí hay otra palabrita después de intelecto. O sea, ese hombre tenía inteligencia, que no es lo mismo que sabiduría. Fíjense que no me van a dejar mentir. La ciencia, al no creer en esto,
cuando se habla de los animales, todo lo quieren explicar con lo que se conoce como instinto. Pero hermanos, yo he visto gatos abriendo puertas. Hay reacciones de los animales, o sea, y ahí hay, ¿cómo se llama? No todos tienen lo mismo, ¿verdad? O sea, habría que estudiar más para saber por qué unos tienen más inteligencia que otros. Pero hay muchas reacciones de los animales que usted no los puede explicar solo por instinto. Algún grado de inteligencia tienen, ¿no? Así que, hermanos, lo que estamos haciendo ahorita es escudriñando esa palabra. Lo que Dios le sopló al hombre y es a ese muñeco de barro, y el muñeco de barro se convirtió en eso, con todas esas cosas. Un dato más, que es cuestión de que ustedes lo revisen y que le pidan al Espíritu Santo que les dé el entendimiento para captar esto. En ese soplo, Dios estaba metiendo la humanidad en ese hombre. Recuerden que en Efesios dice que Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Entonces salimos de Dios, en ese soplo salimos de Dios y entramos en Adán. Y como Adán no llegó a tener la imagen y semejanza de Dios, nosotros seguimos teniendo lo animal y lo terrenal. Y acuérdense, todo lo que fue escrito en la creación solo es una explicación, solo es una sombra de las cosas verdaderas. Y por eso Dios no deja las cosas en el aire y no se explica qué significa esas dos palabras en términos espirituales. Y Colosenses 3, 4 y 5, aquí terminamos. Colosenses 3, 4 y 5 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, o sea, esa simiente que ha sido depositada en su corazón, Dios quiere que fructifique, que se vea el fruto de ese árbol que hablábamos al principio. O sea, cada uno de nosotros con esa simiente debe fructificar. Y entonces cuando esa vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero fíjense en las expresiones. Yo he insistido mucho en eso. No solo leamos, fijémonos en las palabras. Dice, cuando Cristo vuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida que tenemos no sirve. A Él la vida que tenemos no le agrada. Cristo es nuestra vida. Y cuando Él se manifieste en nosotros, entonces se va a ver la gloria de Dios en nosotros. Pero para que eso ocurra, tenemos que hacer morir lo terrenal con lo que nacimos, con lo que fuimos formados. Entonces, si yo entiendo a qué pasó allá, yo entiendo qué es lo que está diciendo Pablo. Entonces,
somos terrenales. ¿Por qué? Porque tenemos lo que dice ahí. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, y sigue ahí la mentira, la ira, la contienda, todo. Eso es lo que nos hace niños en Cristo. Eso es lo que nos hace carnales. Dios a todo eso le llama terrenal. Es una naturaleza. Entonces tenemos que hacer morir eso. ¿Y qué significa eso? Hacer morir significa que si yo soy iracundo, ya no debo ser iracundo. Si me enojo con los hermanos por cosas sin importancia, solo estoy manifestando mi vida, no la de él. Estoy manifestando lo terrenal. Y lo otro es lo animal. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leer desde el 9 al 14. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué está diciendo ahí? Que las cosas que ahora no vemos ni oímos están disponibles para nosotros. Ahorita están escondidas, como dice en el versículo 6, ahí mismo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta. Entonces, esas cosas que ahora no vemos ni oímos están disponibles para nosotros si lo amamos. Pero ¿quiénes son los que aman al Señor? Los que guardan sus mandamientos. Entonces dice en el 10, pero Dios, ahí se confirma lo que estoy diciendo, nos las reveló a nosotros. Eso no significa que usted ya la sabe. Nos la reveló a nosotros, significan los que lo aman. Nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, ahí está con mayúscula, esa palabra se refiere al Espíritu Santo, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Vamos a hablar de esto la próxima. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Uno debe entender las cosas, meditemos. Cuando dice ahí, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que el Espíritu que proviene de Dios, no significa que solo tenemos el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu del mundo porque ya lo tenemos. O sea, nosotros nacemos con Él, no lo hemos recibido ahora. Lo que hemos recibido, todos aquellos que hemos recibido a Cristo, es el Espíritu Santo. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, en el griego, esa palabra natural es exactamente la misma que en 1 Corintios 15 se traduce como animal. O sea que aquí podemos leer, pero el hombre animal
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense, si usted no lee la Escritura, el Espíritu Santo nunca, jamás, de ninguna manera, le va a enseñar esa sabiduría oculta, la sabiduría de Dios. Pero puede darse el caso, y pienso que quizás la mayoría de esta congregación lo está haciendo, el intento de escudriñar. Pero al escudriñar nos topamos con ese problema de que el hombre animal no entiende las cosas del Espíritu. Pero eso no significa que no debemos descontinuar. Esa sabiduría está disponible para los que lo aman. Entonces la idea es que yo sea diligente. Si no entiendo ahora, voy a entender mañana. Si no es mañana, pasado mañana. Pero les garantizo que va a llegar el momento en que el Espíritu Santo, que es el que revela las cosas de Dios, se lo va a enseñar. Entonces sigamos adelante, ¿no? Vamos a, hoy sí con esta termino. Santiago 3. Santiago 3, del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, ese es el sabio, no el que sabe. El que sabe lo que está ejercitando es la inteligencia. O sea, una persona inteligente puede aprender las cosas. Pero el sabio es aquel que además de que ha aprendido las cosas, las hace. Les dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, no orgullo. El inteligente, lo que cuando tiene mucho conocimiento, se siente muy grande, ¿no? Y debe ser con mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oigan esto, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Porque después de la caída, a lo terrenal y a lo animal se le agregó la simiente de Satanás, que es lo mismo que el pecado. Entonces, pueden ver que todo tiene un origen. El hombre fue hecho terrenal, primeramente terrenal, animal, y luego se le agrega lo satánico. Entonces la sabiduría que tenemos ahora, aunque usted diga que no, yo no soy eso, no, Dios no es mentiroso, hermano. Si dice aquí que nosotros somos, ¿por qué sabiduría animal y terrenal? Porque somos animales y terrenales. Y ahora con el agravante de que la simiente de Satanás mora en nuestro cuerpo. Entonces, ya con esto, creo que no debe quedar ya ninguna duda, que no tenemos la imagen y semejanza de Dios. Somos terrenales, animales, es nuestra naturaleza. Amén.